Atención, usaba a un nene de tan solo 10 años como delivery de droga. Estamos hablando de un hombre, Javier Polanco, que fue detenido en las últimas horas. Sí, en la madrugada, en un par de allanamientos que vamos a ver en imágenes cómo se llevaba adelante, en uno de los domicilios que le vamos a comentar, finalmente estaba Polanco con una persona, allí fue detenido. Esta es la policía que hoy, en plena madrugada, llegaba hasta ese lugar que está ubicado en calle Patagones 68, donde estaba Javier Polanco Cabezas. Este hombre que hace tiempo viene siendo investigado por la policía, por la justicia, por venta de estupefacientes, pero lo emblemático y lo impactante es este dato, ¿no? La utilización de este menor, de un nene de tan solo 10 años como delivery, como encargado de transportar, de trasladar la droga y finalmente concretar las operaciones. Es dramático realmente lo que ocurrió. Impresionante. Ahora vamos a ir con detalles, tanto el fiscal como nosotros, repasando algunos datos de esta persona. Pero así llegaban hasta la casa, reventaban la puerta y la policía entraba para detener a Polanco Cabezas, narco que vendía droga y la entregaba con un nene de tan solo 10 años. Así ingresaban a su casa. ¿Cómo te llamas? ¡Atrás, a la espalda! ¿Cómo te llamas? ¡Cállate! Bueno, así donde, ahí vemos en el piso, está tirado Polanco. Bueno, fue detenido, reducido en ese lugar. Por ahora está detenido. Vamos a explicar un ratito por qué fue liberado hace un par de años, cuando también lo encontraron con bastante droga. Sí, hace tiempo que lo viene investigando. En este caso, decíamos, el dato saliente es la utilización de este menor que oficiaba una especie de delivery, ¿no? Era la persona que él enviaba para trasladar la droga y recoger luego el dinero. Es tremendo cómo pueden llegar a este nivel tan dramático de utilizar a una criatura, a un niño inocente para semejante delito. Sobre el tema habló el fiscal que investiga el doctor Mauricio del Cielo. Y a partir de ese desbloqueo se determinó que se servía, utilizaba una persona de 10 años, un chico de 10 años, no tanto para la venta, sino para concretar una suerte de servicio de cadetería, en términos de concretaba las ventas con los adictos o los consumidores, Polanco, y luego enviaba al chico para entregar la droga y recibir a cambio el dinero. De hecho, hay varios chats ilustrativos, bastante fuertes en términos de contenido. Por caso, le dice a uno de los consumidores, el pibito pasa y te la deja por la persiana. Incluso algunos consumidores le piden que no le mande más al nene, yo hago el trato con vos, no me mande más al chico, y situaciones similares. Nosotros optamos a partir del día de la fecha por darle intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, en tanto en cuanto se trata de un chico en situación de vulnerabilidad. Los domicilios desde los cuales podría estar comercializando, porque no solamente comercializaba a través del chico, sino también lo hacía a título personal, él mismo, eran en Castelar 3.423 y Patagones 68, lugar donde anoche se hizo, en horas de la madrugada en realidad, efectiva la detención dispuesta. Hay algunas ventas que se concertaban en una escuela, salida de una escuela, por lo menos es lo que surge de los chats y en plazas públicas. Sí. Vamos a profundizar ahora con algunos datos para pasar limpio un poco esta causa que no arrancó ahora, sino que tiene ya algunos años de investigación. Sí, de alguna manera, cuando se tomó contacto con Polanco hace casi 2 años, bueno, justamente de ahí arranca lo que fue hoy, digamos, el cierre de ese proceso investigativo. Se tardó por esto, porque el celular que se le incautó en mayo de este año, del 2019, estaba encriptado. Hubo que trabajar mucho, pero mucho, para buscar datos. Una vez que se ingresó esos datos, se trató de investigar, de sumar, de aprovechar esos datos para argumentar y buscar pruebas que cierren los allanamientos y le den al juez de garantías que
digamos, aprueba lo que el fiscal hace o las diligencias que el fiscal pide, datos necesarios o argumentos válidos. Fue detenido en mayo de ese año, 2019, con ácido lisérgico, LSD, en un operativo de rutina. Lo pararon, fue a sacar la documentación y se le cayó una bolsita, tenía troqueles. De tránsito con otra búsqueda. Exacto. Finalmente, cuando fue a sacar la documentación, se le cayó una bolsita. el tubito, la bolsita. Estaba con una mujer. El tema es que lo liberan porque no encontraron elementos indicadores de venta, o sea que no había ni balanza, ni alguna sustancia, ni herramienta de corte, solamente eso. Por eso al poquito tiempo fue liberado, pero el celular quedó en su poder. Evidentemente no escarmentó, dijo está encriptado, nunca lo van a abrir, y siguió haciendo las suyas este hombre utilizando al chico. Y vamos a el resto de los datos que tienen que ver con algunas cuestiones que de alguna manera desembocan en esta cuestión. Esto es lo que encontraron esta madrugada en esa casa y en Castelar al 3400, los dos allanamientos. Cocaína, marihuana en diferentes modalidades y cantidades, sustancias de corte para estirar la droga y dinero, además de otros elementos, como decíamos recién, para comercializar la droga. La calificación a este muchacho se le grava porque se sirvió de un menor para cometer un delito. O sea que a la pena por comercializar droga se agrava por esta cuestión. Y no se descarta que el nene ya lo utilizaba antes, es decir, por lo menos hace 2 años que viene con esta modalidad, cuestión que también agrava. No es lo mismo que te con estos menores prueben que comercializabas droga desde hace un mes a que lo hagas desde hace varios años, es peor. Y más si utilizabas a un nene, quizás no tenía 10, tenía 8, 7 o 9 cuando lo utilizaba. Realmente bastante duro, pero entendemos y ojalá que nos equivoquemos, no es el único chico que se ha utilizado menor de edad, puede ser 10, 11, 12, 13, para o vender o en este caso entregar. Era una víctima, el nene, vulnerado, entregaba la droga. Totalmente inocente, ¿no? Un nene de 10 años utilizado para esto es realmente dramático. Y a veces vemos también gente que usa a los niños para ir a robar. No solamente se los utiliza, en este caso en la venta de drogas, sino también para los robos. Estuvimos conversando con Natalia Giombi, que es jueza del Fuero Penal Juvenil de aquí de Bahía Blanca, y también con Mauro Bruno, que es abogado, sobre este tema. Ellos van a dar una charla interesante el martes que viene a partir de una iniciativa de fomentar lo que es la figura del abogado del niño. Una charla que va a ser el martes que viene por Zoom en el Instagram del Colegio de Abogados. Pueden tener más detalles y plasman esto. ¿Qué pasa con los niños, la justicia, los niños que son utilizados para cometer delitos? ¿Qué abordaje, qué estructura judicial hay para tratar de defenderlos? Es muy importante que todos los actores que confluimos en el abordaje de las niñeces sepamos que, bueno, el centro de nuestro trabajo son los niños, niñas o adolescentes. Que no nos cerremos, porque la realidad, y hoy más que nunca, es muy compleja. Nosotros, como parte de esta sociedad, somos también responsables de hacer efectivos esos derechos. Esta figura del abogado del niño, tanto, digamos, su efectivización, tanto por parte, como decía Mauro, de los profesionales que trabajan en la actuación liberal de la profesión, como quienes somos los operadores de la justicia, los servicios locales, las escuelas y demás. Es muy importante que todos quienes trabajamos con los niños, niñas y adolescentes sepamos de esta figura que justamente viene a complementar estos derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. En Bahía la figura de a poco está consolidándose, queda muchísimo todavía por implementarse. La realidad es que todos los que estamos hoy en el sistema jurídico hemos sido criados con una lógica muy diferente a la que impera hoy, entonces cuesta muchas veces poder entender que hacemos referencia a un sujeto vulnerable, y como sujeto vulnerable con una cierta garantías de derechos que tienen que ser reconocidos siempre por la justicia. Entonces, en Bahía Blanca esto de a poquito está empezando a implementarse, de a poco, gracias a la proactividad de muchos funcionarios y magistrados que se toman un compromiso serio con la figura, esto está empezando a implementarse. Justamente, ¿qué es lo que se visibiliza? Que justamente nuestros niños están en conflicto, pero justamente con sus familiares. Por lo general, todos estos conflictos redundan en el contexto familiar. Son entre, ¿sí? Nosotros tenemos, padres con sus hijos, vemos mucho hoy esta violencia, las causas de violencia familiar son justamente, entonces allí entra, ¿sí?, esta contraposición o este choque, ¿sí?, de intereses, ¿sí?, de los dos adultos, padres, madre y hermanos, hasta mismos hermanos, abuelos y demás, con los niños, niñas y adolescentes. Por eso es muy importante que los niños o adolescentes
partes de ese conflicto se sientan, ¿sí? Digamos, representados, con la posibilidad, ¿sí?, de participar y también de aportar a la solución de ese conflicto mediante, ¿sí?, su abogado de confianza o el abogado que lo va a representar en ese proceso. Hasta allí la estructura judicial que existe aquí en Bahía Blanca para abordar, dar respuesta a este problema tan complejo que es el uso de los niños o de las niñas en hechos delictivos. Vamos a tomar contacto con el móvil en directo y profundizar datos importantes y miradas esenciales para entender el escenario completo y también sumar organizaciones que trabajan en la contención de los chicos, de las chicas, trabajan en el abordaje también social de esta problemática. Soledad, buenas noches, ¿cómo estás? Y contanos sobre todo con quién estás. Buenas noches, Delphi. Convocamos la voz de Dayana Brandán, quien es trabajadora social, integrante de Creer Sí y del Consejo Local de Niñez, para abordar justamente, como bien mencionabas, una mirada social de trabajo del territorio y en particular de las distintas realidades que se hacen presentes en Bahía. Dayana, gracias por tu tiempo. Comentanos un poco cuáles son los derechos que están siendo vulnerados en nuestra ciudad y sobre los cuales trabajan. Buenas noches. Bueno, la realidad es que desde que empezó la cuarentena, la pandemia, se ha complicado todas las situaciones que ya venían vulneradas de los derechos de las infancias, sobre todo lo que tiene que ver con la crisis alimentaria, salud y obviamente los derechos que tienen que ver con la violencia hacia las infancias. En cuanto a los recursos con los que se cuenta para poder abordar estas situaciones y garantizar los derechos y resguardar las infancias, ¿cuál es el presente en nuestra ciudad? La realidad es que, bueno, nosotras en el Consejo Local a partir del 2018 se hizo la presentación para que se considere el estado de emergencia en niñez, pidiendo de que, bueno, que haya más inversión justamente en lo que son los planes y las políticas sociales. La realidad es que desde lo territorial los que terminan acompañando a las infancias son las organizaciones barriales. Bueno, yo estoy en la ONG Creer Sí, que trabaja con abuso sexual contra las infancias, los merenderos que en este último tiempo han crecido un montón, o sea, digo, no han crecido, sino que han aumentado justamente por una falta falta de respuesta de parte del Estado. Las ollas populares empezaron a dar un montón el año pasado, de distintas agrupaciones políticas, religiosas, han tenido que empezar a dar respuesta donde hay un Estado que está ausente. La preocupación y la responsabilidad de todos como miembros de esta comunidad, como también parte del Estado, de garantizar no solamente los derechos, sino el sostenimiento de la inocencia de estos niños y niñas que justamente se encuentran en esta situación de vulneración de derechos y de vulnerabilidad en cuestiones básicas como es el acceso a los alimentos y a la educación. Sí, lo que se ha observado, y no solamente nosotros, sino que hay informes de UNICEF, es que ha crecido la diferencia, ha crecido, la diferencia en cuestión al acceso a la educación, a la salud. La realidad es que en el caso de Bahía Blanca, cuestiones de adicción, de problemáticas del estilo mental, o sea, de índole mental, no se están atendiendo, no se están resolviendo. Nosotros necesitamos que haya dispositivos específicos, espacios terapéuticos para niños, niñas y adolescentes, y no hay respuesta. La realidad es que nosotros lo que se observa es que hay una complicación aún mayor y un quiebre más grande del que ya se venía dando. La pandemia terminó visibilizando o reforzando y aumentando las situaciones de vulnerabilidad de las infancias. Dayana Brandán es trabajadora social, integrante de Creer Sí. ¿Alguna pregunta que quieran trasladar? Me parece que quedó claro el concepto de Dayana, es esencial lo que marcaba, ¿no? Esta pandemia que profundizó aún más las situaciones que ya se venían evidenciando y es necesaria la respuesta total, ¿no? La respuesta multidisciplinaria porque es compleja la situación, ¿no?
Seguro, hay muchísimas personas que están trabajando, como bien lo mencionaba también Dayana, desde distintas ONGs, de distintas agrupaciones, incluso los merenderos de nuestra ciudad, lo reflejamos a diario y lo visibilizamos a diario respecto a esta situación crítica que incluso están atravesando la realidad de estos espacios que brindan contención no solamente desde lo alimentario, sino también desde lo psicológico, el acompañamiento emocional también de las familias y de estos niños que forman el corazón, ¿no es cierto?, de estas instituciones, de estas entidades que tanto luchan para sostenerse aún en tiempos de plena crisis en un contexto de pandemia. Muy bien, Soledad, el agradecimiento también para Dayana y para vos por la información y sumar una voz también entendida en el tema como para completar la cobertura de este caso tan dramático. Muchísimas gracias.